Zaida Villarraga Psicología, cápsulas de bienestar. Trabajando el ser. Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos, estamos aquí en esta noche para compartir un tema así súper interesante sobre la psico-neuro-inmuno-endocrinología. En esta noche este live va a ser por la página de Zaida Villarraga Psicología. Vamos a compartirlo posteriormente en el grupo de conciencia de muerte y vida plena. Busque la felicidad, que es un grupo gratuito al que están todos invitados y convidados a participar. En este grupo privado hablamos específicamente de estos temas, de cómo podemos desarrollar la conciencia de muerte, de la importancia de prepararnos para este momento y de la felicidad también y cómo podemos generar esos estados de bienestar y de todas las partes o elementos que hacen parte justamente de esta felicidad y cómo podemos nosotros potenciarlo, cómo podemos desarrollarlo. Entonces, en esta noche nos acompaña un querido amigo, compañero, Andrés, que va a presentarse a continuación, nos va a contar parte de su historia, de su desarrollo profesional y luego pasaremos a hablar de este tema. Entonces, bienvenidos y bienvenido Andrés, gracias por aceptar esta invitación en este instante. Cuéntanos un poco sobre tu desarrollo profesional. Buenas noches para todos. Saidis, gracias por invitarme. Mi nombre es Andrés Felipe Valencia Vega. Yo soy médico. Posteriormente me especialicé en medicina alternativa y farmacología vegetal. Luego me especialicé en psicología médica y de la salud. Después me especialicé en alimentación y nutrición en promoción de la salud. Y luego en homotoxicología. De modo que dedico la cotidianidad de mi quehacer profesional a integrar lo que he podido aprender hasta ahora para ponerlo al servicio de mis pacientes. Es súper. ¿Y qué te llevó a coger como esa línea de especialidad dentro de toda el área de la medicina que te llevó a enfocarte en esta área? Nada, en realidad la elección vino después de haber terminado la carrera. Uh-huh. Yo en el pregrado nunca vi una sola clase de medicina integrativa, de medicina funcional y de todo el tema en el que trabajo. Sí. Entonces, en realidad no sabía que existía. Y lo poco que escuchaba eran comentarios de algunos profesores que no hacían comentarios muy agradables, sino más bien comentarios de desprestigio, Sí. movidos en realidad desde la desinformación, desde la ignorancia, porque Uh-huh. a ellos tampoco les enseñaron. Sí. Entonces no podrían transmitir una información diferente. Pero cuando yo estaba haciendo el rural en el Amazonas, eh, yo venía ocasionalmente a Bogotá y en esa época mi mamá se enfermó de algo, pero yo no me acuerdo de qué. En todo caso, yo la acompañé a donde un médico que le habían recomendado a ella que ejerce la Uh-huh. medicina integrativa. Sí. Y yo vi que con lo que él hacía, mi mamá se recuperó muy rápidamente después de llevar mucho tiempo con algunos síntomas que, a pesar de recibir bastante tratamiento convencional, no mejoraban. Sí. Entonces a mí me pareció muy curioso observar, luego mi papá también fue a donde este mismo médico, y yo veía unas mejorías que clínicamente no esperaba encontrar. Uh-huh. Cuando comencé a ver eso, me comenzó a entrar como la curiosidad de Sí. explorar el campo, Ajá. y cuando regresé de hacer mi rural, yo le pedí a ese doctor que si podía trabajar con él, que si yo podía medio tiempo trabajar en un servicio de urgencias y medio tiempo trabajar en su consultorio, como para ver qué es lo que hacía y si los resultados que yo observé en mis papás los iba a observar En de otros manera países. consistente con otros pacientes. Uh-huh. Entonces, pues yo estuve con ese doctor un año, tuve la oportunidad de aprender a su lado un año
y veía cosas extraordinarias, unos casos grandiosos, unas mejorías Sí. increíbles, muy bonitas, que uno podría llamar hasta milagros en algunos casos, con Ujú, prácticas, por supuesto, basadas y fundamentadas en la evidencia, claro ujú, está, pero con resultados que escapaban a lo convencional. ujú. Entonces yo dije, wow, esto es muy bueno. Entonces comencé a mirar aquí en Colombia en dónde se podía estudiar. Y básicamente aquí hay dos escuelas grandes que tienen trayectoria en medicina integrativa, que son la Universidad Nacional y la Corpas. Sí. La Universidad Nacional lo ofrece en forma de maestría, la Corpas lo ofrece en forma de especialidad. Si quieres, Andrés, expliquemos un poco exactamente qué es la medicina integrativa, porque pronto, pues tú ya lo manejas y es muy normal, pero para uno de afuera no es tan normal escuchar este término. ¿Qué sería la medicina integrativa? Es la gran pasión de mi vida, ¿sabes? Es lo que me realiza como ser humano, el ejercicio de esta especialidad a mí me encanta. ¿Qué es en términos técnicos? Mm, Cuando nosotros nos formamos como médicos, bueno, valga aclarar, para ser médico integrativo primero hay que ser médico, por Sí. supuesto, requiere una formación importante. Ujú, Cuando nosotros nos formamos como médicos aprendemos un modelo lineal en el que una cosa lleva a la otra y se trata siguiendo un algoritmo. ujú, Aprendemos a ver al ser humano de una forma que desde mi punto de vista es un poco reducida, porque se descuidan muchos factores alrededor de y solo se centra la atención en lo que es y en la linearidad de las relaciones. en el En la punto. medicina Ujú, integrativa comprendemos al ser humano de forma multifactorial, multidimensional. ujú, Comprendemos que no solamente somos cuerpo, y a propósito comprendemos que el cuerpo eh, no son cajoncitos aislados. Cuando tú vas a una consulta médica convencional o a una ujú. especialidad médica convencional, no sé, tú vas al cardiólogo y le dices, me duele el estómago, no, ya toca que vaya al gastro. Y Sí, si tú claro. vas al gastro y le dices, no, me duele la cabeza, no, ya toca que vaya al neurólogo. Sí, Si le estamos dices al como neurólogo, partidos por pedazos. exacto, si le dices al neurólogo, me duele una pierna, no, ya toca que vaya al ortopedista. Ujú, Entonces la visión del ser humano es fragmentada según lo que a nosotros nos enseñaron en nuestra escuela. En medicina integrativa comprendemos al ser humano como un todo en el que las partes interactúan entre sí para que el sistema funcione correctamente. Y ujú. la falla en una de esas partes no se limita solo a esa parte, sino Sí, que afecta al todo en el cual esa parte está involucrada. Y ok. comprendemos que no solo somos un cuerpo andando por el mundo, sino que también tenemos mente y tenemos emociones, y que nuestra salud mental y la forma en que experimentamos y procesamos nuestras emociones inciden de forma directa sobre nuestra salud física. Y Claro. comprendemos que la salud física va mucho más allá de algo biológico, sino Ujú, que existe un medio ambiente, un entorno que se llama epigenética, en el ujú. que aspectos como la alimentación saludable, la actividad física, la higiene del sueño, el manejo del estrés, todo influye en nuestra condición de salud y en nuestra calidad de vida. Entonces Claro. se llama medicina integrativa porque es una especialidad médica que integra el concepto de ser humano como un todo y que lo aborda y lo trata como un todo. Claro, tiene una visión holística del ser y por lo tanto la intervención también es holística y puede mejorar los diferentes aspectos del ser humano, ¿no? De la calidad de vida. Por Y eso, supuesto, y eso relaciona entonces perfecto con lo que vamos a hablar específicamente, que es la psico-neuro-inmuno-endocrinología, que a mí me parece un término fantástico. La primera vez que yo lo escuché hace muchos años en la universidad me parecía que era como para jugar al ahorcadito, porque nadie iba a aprender nunca quién era esa palabra, iba a descubrirla, y la complejidad y la belleza que eso tiene. Vamos a darle bienvenida a las personas que se han ido uniendo a este live, que nos den un saludito por allí para saber que están acompañándonos. Si pueden y quieren ir haciendo preguntas también, por favor, para que las vayan generando y así también nos sentimos en una interacción mayor. Janet Jiménez Ángel, buenas noches, bienvenida.
Y en este momento vamos a esperar, que creo que se cayó la conexión de Andrés. Él nos estaba comentando acerca de la medicina integrativa. Deli, buenas noches. Y vamos a pasar a hablar específicamente de lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces ya te perdimos por un segundo, te recuperamos nuevamente, bienvenido. Me asusté y todo, no supe qué pasó. De repente estaba hablando y no supe nada. Sí, algo pasó, Talicia, pero ya regresaste. Entonces, Bien. Andrés, coméntanos si de pronto expliquemos a la gente de una forma muy sencilla y práctica, ¿qué es la psiconeuroinmunoendocrinología? Sí, mira, inicialmente vamos a plantear un concepto muy simple para que lo podamos captar fácilmente y lo vamos a ir complejizando para ir comprendiendo los pormenores. Ok. Pero partimos de una base simple. Una definición simple de psiconeuroinmunoendocrinología es el estudio de la relación que existe entre la mente y el cuerpo y cómo esta relación influye en la dinámica salud-enfermedad de cada individuo. Esa es una definición simple. Si la vamos poniendo un poquito más técnica, entonces me voy a permitir citar las palabras de su padre fundador, que fue el doctor George Freeman Solomon. Él definía la psiconeuroinmunoendocrinología como un campo científico transdisciplinar, es decir, en el que convergen los saberes de muchas especialidades, que se ocupa de investigar las interacciones entre el cerebro, la mente, el sistema inmunológico, el sistema endocrino y sus implicaciones clínicas, las implicaciones clínicas de estas interacciones. Entonces, vamos descubriendo que la psiconeuro es una disciplina científica, es una disciplina científica en tanto tiene evidencia. Es también un modelo de intervención, es un modelo de intervención en tanto propone estrategias de abordaje y de enfoque clínico, que estudia cómo se comunican, cómo se retroalimentan y cómo se regulan nuestra mente y nuestra biología. Lo cual entonces nos confiere herramientas para aproximarnos a nuestros pacientes, integrando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, inmunológicos, endocrinos, que participan en el surgimiento de una enfermedad y que contribuyen al mantenimiento o al deterioro de la salud y de la calidad de vida. Claro. Entonces, estos sistemas, entonces, para aclarar a la gente, entonces dentro de la parte psicológica estarían las emociones, los comportamientos, los pensamientos, los sentimientos, toda esta parte. Dentro de la parte neurológica estaría el funcionamiento del cerebro y todo el sistema nervioso central y periférico, ¿sí? Neuroinmuno estaría todo el sistema inmunológico que está encargado de las defensas de nuestro cuerpo, ¿sí? Que combate las enfermedades, el que autorregula como nuestros sistemas internos. Y la endocrinología, que se basa en ¿qué? Las hormonas. Las hormonas, las glándulas que producen hormonas y el efecto de esas hormonas en el organismo. Entonces, sí, efectivamente, dentro de los factores biológicos, si dividimos la palabra de lo que estamos estudiando, psiconeuroinmunoendocrinología, en sus diferentes componentes, psico, entonces viene primero la parte psicológica, la mente, las creencias y los comportamientos o conductas que estas creencias condicionan, que traen asociadas. Neuro, el funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso. Inmuno, el funcionamiento del sistema inmunológico, es decir, de las defensas. Y endocrinología, el sistema hormonal y los efectos de las hormonas en el organismo. Y cómo se integra todo lo anterior para contribuir con la salud, con la calidad de vida y con la enfermedad, también el desarrollo de enfermedad en un individuo. Entonces, mira que como disciplina científica, la psiconeuroinmunoendocrinología provee una base muy sólida porque engloba diferentes campos del conocimiento y nos permite comprender la enfermedad como un proceso multicausal,
Lo que decíamos, no es una visión lineal, sino comprendiendo diferentes dimensiones que Ujú. inciden directamente sobre un ser humano. Entonces tiende un puente entre diferentes disciplinas, entre diferentes especialidades, con el ánimo de encontrar un punto de encuentro en el que se integra la evidencia de cada especialidad para ponerla al servicio de nuestros pacientes, lo cual nos hace aproximarnos a nuestros pacientes de una forma integral, racional, Ujú. organizada, coherente y humanizada. Es Sí. decir, no solo desde lo académico, sino desde lo social, desde lo humano, desde el sentimiento, desde el amor. Es una expansión de miras bonita que contribuye mucho al ejercicio de Ujú. la salud en general. Ok, y sí, y dentro de estos sistemas, el psicológico, el inmunológico, el endocrino, estos sistemas, ¿hubiera uno que tenga más peso que los otros? En el sentido, No, ¿uno puede influenciar más que los otros? no, todo está, todo, siento que todo pesa de forma semejante, Ujú. porque como mencionábamos, todas esas componentes son partes de un todo. Y si un componente se daña, no se daña solo ese componente, Sí, sino todo el sistema en el cual ese componente está integrado. Entonces, creo que el peso de todos es muy semejante. claro, me refería pronto en el sentido de que cuando la parte de las emociones y el pensamiento está de una forma de pronto muy sesgada, muy negativa, muy pesimista, incluso tendiente a depresión, ese patrón de pensamiento y de sentimiento puede afectar de forma importante alguno de los sistemas o todos los sistemas, ¿sí? Muchísimo. Eso lo vamos a repasar ahorita con más detalle, Ujú. pero eso es clave. Si la parte psicológica de un ser humano no está bien, su biología necesariamente no va a estar bien, porque el cuerpo habla lo que la boca calla, el Claro, cuerpo expresa lo que interiormente no está bien claro. Y y, muchas, disculpa, sí. y corre por cuenta, tanto nuestra como individuos, más allá que tengamos o no formación en salud, aprender a escuchar nuestro cuerpo, porque un síntoma físico refleja no solo una alteración física, sino generalmente algo también dentro de mi pensamiento o mi comportamiento que puede no estar marchando de forma satisfactoria. Ujú. Y a nosotros, por supuesto, los profesionales de la salud, nos compete aprender a leer eso en las personas que nos están consultando. Eso se llama semiología. Es Ujú. aprender a leer el cuerpo y a leer los síntomas y a ver cada síntoma a qué equivale, qué disfunción está reflejando, qué eh, conflicto puede haber detrás de este síntoma que yo estoy experimentando. Claro. Entonces, a nosotros como seres humanos nos corresponde aprender a leer nuestro cuerpo y como trabajadores de la salud nos corresponde aprender a leer el nuestro y el de quien está frente a nosotros para poder prestarle el mejor apoyo y servicio posible en su proceso salud-enfermedad. Claro, y ahí planteas varias cosas, porque por ejemplo, yo tengo hermanos médicos, hermana enfermera, personas que trabajan y mucha gente conocida dentro del área de la salud, y por lo general ocurre que las personas que trabajan dentro del área de la salud cuidan menos de su salud y no tienen esta visión integrativa, ¿no? Ni para atenderlos ni para ser buenos pacientes. Entonces es muy importante porque es difícil hablar de algo cuando no lo estamos pudiendo experimentar, ¿no? Ser coherentes con nuestra salud. Y, y también denuncias algo que ya lo han preguntado aquí, que seguramente mucha gente tiene inquietud referente a aquellas enfermedades que son crónicas o aquellas enfermedades autoinmunes, que lo vamos a hablar si ahorita más tarde varias personas están preguntando a ese respecto, porque definitivamente ahí muchas veces eso pasa, los pacientes no solo no mejoran, sino que empeoran y comienzan a tener Empeora. muchos más síntomas y no van a la causa, siempre están atacando el síntoma, ¿no? Por eso no mejoran. Es cierto. Mira, con respecto a la coherencia que mencionas, yo siento que en general en la vida, más allá de nuestra profesión, Sí. podemos procurar ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, Uh -huh. porque eso es lo que nos da la autoridad
en este aspecto académica, pero en otros aspectos de la vida moral, para poder llevar alguna ideología o filosofía de vida. Es decir, si yo soy médico integrativo, ¿no? Y yo le enseño a mis pacientes la alimentación saludable y yo no me alimento saludablemente, entonces, ¿qué estoy haciendo? Sería un ejercicio absolutamente incoherente. Si yo soy médico integrativo y procuro explorar en mis pacientes la parte emocional para comprender qué emociones están contribuyendo al deterioro clínico que está presentando, y yo Sí, no me encargo de explorar mis propias emociones, ¿en qué espejo me voy a basar para ver reflejado lo que estoy analizando en la otra persona? Es cuestión de coherencia, es cuestión de procurar aplicar en mí mismo lo que yo pretendo que otra persona haga. Si no, mi discurso no va a contar con la fuerza moral y no va a estar impreso con esa autoridad que me da hacerlo conmigo mismo para yo poder sugerirte a ti, hazlo. claro. Y eso no implica que no, que seamos perfectos o que nunca vayamos a No, cometer error, sino que estamos trabajando conscientemente, por lo menos en mejorar. Entonces, queremos darle luz a nuestra sombra, queremos integrar nuestras heridas, queremos sanarlas para poder de esa manera también funcionar y trabajar mejor para los demás. por Entonces, supuesto. mira que Perdóname, te sí, interrumpí, es que me gustaría añadir algo cuando hablabas de lo de autoinmunidad. Lo que pasa es que si nos quedamos hablando de autoinmunidad, hacemos un sí, live entero, pero vamos a mencionar una cosita importante en el tema de autoinmunidad. En sí, general, en la práctica médica convencional, occidental, la de siempre, eh, se divide, se escinde la mente del cuerpo. ujú, Entonces, cuando un paciente consulta al médico, el médico le presta atención a los síntomas físicos, pero no le interesa en absoluto cómo está su parte emocional, a menos que sea psiquiátrico. De lo contrario, pues no es su campo de acción. sí, Entonces, si a una persona con una enfermedad autoinmune se le observa solamente desde el cuerpo y no se exploran las emociones que le llevaron a desarrollar la autoinmunidad, claro, teniendo en cuenta que la autoinmunidad es una condición en la que mi cuerpo pierde la tolerancia a sí mismo y comienza a autodestruirse. ujú, Eso no es gratis. Si mi cuerpo se está autodestruyendo, yo en mi interior quiero autodestruirme o siento un dolor tan grande que quisiera morir o siento una culpa tan grande que no siento la capacidad de gestionarla, sí, pero el nivel de conflicto que siento no es tan grande como para matarme, o sea, para coger un arma y ¡pac! sí, Sino que me voy matando de a poquitos para hacer más dramático el camino. Entonces, si yo abordo la parte emocional de una persona con autoinmunidad y comprendo todos los conflictos y el dolor que hay detrás de su enfermedad, ujú. conflictos que todos los seres humanos tenemos a propósito, porque todos necesitamos sanar. La idea es trabajar con conciencia para poderlos trascender y para poder apoyar a otros en ese proceso de trascenderlos también. Claro que sí. Y ahorita al final, si nos da tiempo, vamos a ampliar esta parte de las enfermedades autoinmunes, que es un tema bien, bien interesante, o sea, cómo el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿no? Y es de una manera inconsciente se da ese proceso y por eso hay que hacer consciente lo inconsciente para poder sanar y luego sí, la parte biológica que se pueda reequilibrar, ¿no? Entonces quisiera que nos contaras un poco de dónde surge esa psiconeuroinmunoendocrinología, cómo aparece, se Mira, desarrolla. el término fue propuesto inicialmente hacia 1960 Uh -huh, por el doctor George Freeman Solomon, quien fue profesor emérito de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de California en Estados Unidos. Eh, el doctor Solomon, en su historia personal, él fue hijo de un médico psiquiatra y de una escritora de novelas históricas. uh -huh, Entonces podemos intuir que la eh, exposición que tuvo desde niño a los temas de salud en general, de salud mental en particular y de humanidades fue muy alta por cuanto estamos teniendo en cuenta la profesión de sus padres. uh -huh. Entonces, desde ahí, quizá, yo no sé, solo sé que sus padres tenían esa profesión, pero podemos pensar que comenzó a gestarse en él un interés por estos temas y terminó siendo
investigador en psiquiatría y ciencias del comportamiento, así que Ujú. desde ahí comenzó a desarrollarse. Eh, Hay muchos otros autores que han contribuido al desarrollo de esta ciencia. De hecho, la importancia de la relación mente-cuerpo no viene desde 1960. Aristóteles, por ejemplo, en el año 350 antes de Cristo escribió un libro que se llama De Anima, eso traduce del alma, Ujú. y en ese libro él escribió una frase que dice así: la mente y el cuerpo reaccionan el uno al otro. Un cambio en el estado de la mente produce un cambio en las estructuras del cuerpo y un cambio en la estructura del cuerpo produce cambios en el funcionamiento de la mente. Eso lo dijo Aristóteles en el año 350 antes de Cristo. Ujú. Luego encontré un pensador, un filósofo inglés, Francis Bacon, hacia 1600. Él dijo: investigaré cómo y qué tanto el funcionamiento del cuerpo afecta a la mente y Ujú. cómo las pasiones del cuerpo y cómo las pasiones de la mente alteran el trabajo del cuerpo. Es decir, vemos que a lo largo de los años, siglos, se mantuvo una intuición sobre la correlación entre el cuerpo y la mente. Sí. Luego, un médico importantísimo en el año 1880, el doctor William Osler, que se conoce aquí en Occidente como el padre de la medicina interna, o sea, un teso que marcó la historia de la medicina, mejor dicho. Sí. Él dijo, abro comillas, es tan importante saber qué sucede en la cabeza como saber qué sucede en el pecho de una persona con tuberculosis Ujú. para predecir la evolución de su enfermedad. Y ese doctor, a lo largo de su vida, observó que las personas con tuberculosis que tenían peor evolución desde el punto de vista psicológico solían referir emociones recurrentes de tristeza y Ujú. solían exhibir un comportamiento marcado por el abatimiento y la melancolía. Ujú. Entonces vemos que a lo largo de los siglos, grandes pensadores, grandes académicos de muy diferentes áreas del saber han sugerido que la mente y el cuerpo son una dupla inseparable, que están íntimamente ligados. Sí. Y aún así, con todo este fundamento histórico, porque ya lo vamos a hablar del científico, aún así con todo este fundamento histórico, mira que la práctica médica convencional aquí en Occidente suele seguir aún un modelo lineal, un Sí. modelo fragmentado, un modelo que desconoce la parte mental a menos que sea psiquiatra, un modelo que concibe la enfermedad como un proceso que va en una sola dirección, Ujú. eh, pero que comprende la mente como una entidad separada del cuerpo, Sí. cuando son una dupla inseparable. Por Ujú. fortuna, esta visión se ha venido transformando con el paso de los años, un poquito, cada vez más. Y es Ujú. bonito ver cómo ya hay muchos médicos que más allá de su especialidad están comprendiendo esta interacción y están comenzando a verse a sí mismos y a tratar a quienes los consultan de una forma diferente. Ujú. Súper. Y dentro de las evidencias científicas, tú dices esa parte del desarrollo filosófico e histórico, que claramente ya están los primordios de lo que iba a ser el desarrollo de esta área del conocimiento. Y ya más recientemente, dentro de los estudios científicos que comienzan a mostrar a través también pues, del desarrollo de las neuroimágenes y de todo el desarrollo que también hubo en esa parte técnica médica, cómo se comienza a dar esta evidencia y esta maravillosa forma en que vemos que esos universos realmente están, esos multiversos se cruzan y se interrelacionan. Ya vamos a pasar a esa parte. Me gustaría antes puntualizar una cosa. El doctor Solomon, que luego al morir, antes de morir, fue nombrado profesor emérito, reconocido grandemente en su facultad, Uh -huh. cuando comenzó, porque él murió en el año 2001 y él comenzó a hablar de esto en 1960. O sea, durante 41 años estuvo trabajándole al tema. Sí. Al principio él fue muy eh, hasta repudiado por sus colegas, recibió mucha oposición, recibió mucha resistencia en la comunidad científica
porque el modelo que él planteaba resultaba disruptivo con el modelo lineal que nos enseñan en la Sí. formación médica. Es Ujú, decir, rompía con el paradigma. ujú. Entonces, ese doctor, el mismo año en que murió, escribió una autobiografía. Su autobiografía se llamaba Del Soma a la Psique, Ida y Regreso. Qué Y interesante. entonces él escribió una frase muy bonita que dejó sentadas las bases. Dice, lo que más valoro es poder contribuir con el desarrollo del conocimiento humano, ayudar a otros, ser socialmente responsable y ser un buen ser humano, un buen amigo, un buen padre y un buen esposo. Ujú, Esa fue la frase con que concluyó su autobiografía. Entonces, creo que es un modo de pensamiento que nos invita a la autoevaluación, a la reflexión, al aprendizaje, a la transformación, porque vemos que se intenta dar un propósito y un sentido a la vida y enseñarnos a los trabajadores de la salud a comprendernos a nosotros mismos y a las personas que nos consultan como algo más que solo un cuerpo que funciona mal. Entonces, ahora sí vamos a la pregunta que me hacías, ¿no? Con respecto ujú. al fundamento científico. Eh, Cuando el doctor Solomon comenzó a hablar de este tema en 1960, él la llamó psicoinmunología, Sí. psicoinmunología. Pero luego fue cambiando de nombre. El nombre definitivo de psiconeuroinmunoendocrinología se le dio en el año de 1975. Ujú, Lo hicieron dos doctores, digo doctores PhD, pues un doctor en psicología clínica y ujú. otro doctor en inmunología. Sí. Y ellos hicieron un artículo científico que publicaron en una revista, que es la revista de medicina psicosomática. El Ujú. artículo se llamaba Inmunosupresión condicionada por el comportamiento. Analicemos el título del artículo. Inmunosupresión es una depresión del sistema inmune, o sea, de defensas, Sí. condicionada por el comportamiento. Entonces uno dice, ¿cómo así que yo me comporto de una forma y se me van a bajar mis defensas? Al principio suena ilógico. Bueno, pues vamos a ver cómo pasa. Ujú, Resulta que estos investigadores tomaron un grupo de ratones, 96 ratones. ujú, Estos ratoncitos los dividieron en tres grupos y los enjaulaban durante 12 horas al día y los dejaban libres las otras 12 horas del día y les daban a libre demanda su comida y su bebida, pues agua. Eso duró 3 días, o sea, ellos se sentían encerrados 12 horas, pero podían comer y beber libremente. A ujú. los 3 días cambiaron las condiciones del juego para los ratones. Ya Sí. los separaron en tres grupos. A un grupo de ratones, perdón, a todos los ratones les limitaron el tiempo en que comían sus alimentos, ya no a cuando quisieran, sino solo podían hacerlo durante 15 minutos al día, Ajá. solamente. Y luego los dividieron en tres grupos. A unos les daban una cosa que se llama sacarina, que es un sustituto del azúcar, que es Ujú, hasta 400 veces más dulce que el azúcar, pero que cuando se utiliza en dosis grandes deja un sabor amargo y metálico horrible. ujú, Entonces, a un grupo de los tres grupos de ratones le daban sacarina en vez de agua y luego les inyectaban una cosa para suprimir sus defensas que se llama ciclofosfamida a ujú. un grupo. Al otro grupo le daban agua, no la cosa dulce, sino agua, Sí. y también les inyectaban ciclofosfamida, también para bajar sus defensas. Y a Sí. otro grupo sí le daban agua, pero no les inyectaban el inmunosupresor, sino Ajá. que les inyectaban agua también. ¿Ellos qué querían ver? Les estaban inyectando cosas que les bajaban las defensas. Sí. El propósito de darles sacarina a un grupo de ratones, que era la cosa dulce, dulce, con sabor metálico, era que ellos tuvieran tal reacción con ese sabor que generaran aversión al sabor, o sea, condicionarles la aversión a la sacarina. Ujú. El propósito de ponerles a todos ciclofosfamida era inmunosuprimirlos. Y Sí. los inmunosuprimieron durante 3 días y luego a todos les inyectaron una bacteria, a todos, a Ujú. cada grupo de ratones, para mirar, como ya estaban inmunosuprimidos porque les habían aplicado el medicamento,
si producían las suficientes defensas contra las bacterias. Ajá. Resulta que el resultado, resulta que a unos les pusieron más dosis del que bajaba las defensas que a otros, pero a los que les pusieron menos dosis les daban más sacarina, más cosa esa amarga. Ujú. Entonces, ellos relacionaban que cada vez que les daban esa cosa amarga, les iban a inyectar eso que les bajaba las defensas. Ujú. Al final del estudio observaron que a los ratones que les pusieron menos dosis del inmunosupresor, estuvieron con las defensas tan bajas como a los que les aplicaron más dosis del inmunosupresor, Sí. solamente por haber probado la sacarina, la cosa dulce, porque Ajá. la sacarina les hizo pensar que lo que les estaban inyectando era inmunosupresor y no agua. Entonces vieron que los que estaban condicionados a, a recibir la sacarina tenían las defensas tan bajas como los que recibieron el medicamento inmunosupresor todo el tiempo. Entonces se inmunosuprimieron a partir de pensar que les estaban inyectando algo De más allá condicionar, de sí, de del condicionar súper condicionamiento. aversivo con ellos con la inmunosupresión, que en términos, digamos, como cotidianos para que la gente de pronto pueda asociarlo con algo cotidiano, sería, por ejemplo, si estamos sintiendo miedo permanentemente en nuestra existencia, sigamos los ratones, somos nosotros los del experimento, y estamos sintiendo permanentemente miedo, bien sea por algo irracional o por algo que realmente está ocurriendo, eso va a generar que nuestro sistema de defensas se inmunosuprima, porque estamos constantemente en la sensación del miedo, del miedo, del miedo, del miedo. Lo que va a hacer más fácil que nos enfermemos, que nos dé la gripa, que nos dé alguna enfermedad. De allí la importancia que particularmente en este momento estemos atentos a cuáles son nuestras emociones. No quiere decir que nunca vayamos a sentir miedo, que nunca vayamos a estar tristes, pero que la mayor parte del tiempo nuestros sentimientos vayan a estar en la parte elevada de la alegría, del bienestar, de la tranquilidad y la paz, porque eso va a hacer que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso esté más equilibrado, ¿no? Entonces tenga una mejor bienestar. Lo mismo ocurre con las situaciones de alegría. Cuando nosotros estamos alegres, cuando estamos relajados, cuando nos abrazamos, cuando estamos con esas sensaciones de bienestar, entonces nuestro sistema inmunológico va para arriba, ¿sí? Nos tenemos más defensas, estamos relajados, todo este tipo de situaciones pasan. Sí, Para que la gente lo entienda en términos más prácticos, ¿cierto? sí, de hecho, lo que venía ahorita con el ánimo de explicar es cómo la tristeza, el optimismo, la actitud positiva y el miedo influyen sobre nuestra biología. Ese es el siguiente punto. Súper, adelante. Entonces, mira, vamos a comenzar hablando de la tristeza. Uh -huh. Y esta información fue publicada en el año 2019. Andresito, por términos de tiempo, que ya llevamos, ya somos 7:40, entonces te voy a pedir que lo hagamos de una forma, escoge 2 o 3 emociones, las más importantes o 2 emociones, para que podamos hablar de forma puntual sobre ellas. ¿Te parece? Bien, entonces, esta abordaje de la tristeza nos ayudan a comprender cómo afecta nuestra biología de la siguiente forma. Bueno, cuando nosotros experimentamos una sensación de tristeza, que en este caso es una sensación displacentera, nosotros somos impactados inicialmente por esta emoción y posteriormente tenemos una reacción y luego la procesamos a partir de nuestra cultura, de nuestras creencias, de nuestro entorno social y transformamos esa emoción en un sentimiento y ese sentimiento genera unos comportamientos que pueden ser disfuncionales porque se generaron a partir de una experiencia displacentera. Entonces, cuando recibimos un estímulo que nos impacta emocionalmente, y es una emoción displacentera como la tristeza, en nuestro cuerpo se activa la respuesta del estrés y se produce una hormona que se llama cortisol, que es la hormona que prepara nuestro cuerpo para pelear o huir en caso de peligro. Cuando se aumentan los niveles de cortisol, el cortisol viaja por la sangre hasta el cerebro. Es una hormona, ahí está la parte endocrina. Viaja hasta el cerebro, la parte del sistema nervioso, y llega a un lugar
que se llama locus coeruleus y en ese lugar hace que se aumente mucho la noradrenalina, que es un neurotransmisor. El aumento de esa noradrenalina viaja por la sangre hacia el sistema límbico, que es la estructura del cerebro que maneja las emociones y la memoria. Sí. Cuando aumenta la noradrenalina en el sistema límbico, disminuye el flujo de sangre hacia el sistema límbico. Esa disminución del flujo de sangre hace que se generen circuitos eléctricos de funcionamiento en el cerebro. Y cuando experimentamos repetitivamente esa emoción, como la tristeza, esos circuitos se retroalimentan y se refuerzan y se refuerzan y se refuerzan hasta que se convierten en nuestro modo de funcionamiento cotidiano. Claro. Entonces, esta disfunción del sistema límbico puede mejorar a partir de regular la respuesta al estrés para que no haya esos niveles tan altos de cortisol, para que no haya niveles tan altos de noradrenalina. Claro, y ahí está Ahí vemos todo interrelacionado, ¿no? Como todo retroalimenta positivo o negativamente cada uno de los sistemas. De allí la importancia de estar atentos a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a ver cuál es nuestro patrón de pensamiento y de sentimiento más común. Y nuevamente repetimos, no es que no vaya a haber esa onda de vida que es como el electroencefalograma cuando estamos vivos, pues vamos a ir modulando en diferentes estados emocionales y de pensamiento. El asunto es si nuestro estilo es un estilo de pensamiento optimista o pesimista. Si vivimos permanentemente en la tristeza, la nostalgia, la queja, la disculpa, la insatisfacción, o tenemos más sentimientos de esperanza, de tranquilidad, de fe, de amor, ¿sí? Que hace parte de la dinámica de la vida, pero que ojalá sea tendiente hasta ese punto. Qué interesante esa interrelación. que es lo siguiente que vamos a hablar, sobre el optimismo y la actitud positiva. Ya vimos cómo la tristeza nos afecta, ahora vamos a ver cómo el optimismo y la actitud positiva nos benefician. Okay. Esta investigación también la hicieron en 2019 y la publicaron en una revista de ciencias psicológicas y cognitivas. Y entonces, ahí definen el optimismo como un atributo psicológico que se caracteriza por la expectación general de que vendrán cosas buenas a mi vida y la creencia de que el futuro en general va a ser favorable. Sí. Entonces, los estudios han demostrado que las personas optimistas sufren menos de enfermedades crónicas como la hipertensión, el infarto, la trombosis cerebral o la diabetes, y que tienen una mejor expectativa de vida. Y se ha encontrado que el optimismo es tan favorable para nosotros que incluso sus efectos siguen siendo positivos a pesar de los antecedentes que tenga la persona, es decir, independientemente de qué enfermedad padezca, de qué estilo de vida lleve, de cuál sea su peso corporal, por ejemplo, la protección que nos confiere el optimismo se mantiene más allá de estas variables, es decir, trasciende las variables biológicas. O sea, es un factor de protección para nuestra biología. Consistente, igual que la actitud positiva. Otros autores estudiaron cómo la actitud positiva y el optimismo se asocian con longevidad excepcional, entendiendo longevidad excepcional como vivir más de 85 años. Y resulta que ellos encontraron que en promedio las personas optimistas y con actitud positiva tienen una expectativa de vida hasta 15% mayor que las personas no optimistas o que no manejan una actitud positiva. Y esto se explica por el incremento de neurotransmisores como la serotonina, como la dopamina, como la oxitocina, que son neurotransmisores relacionados con el bienestar, con el afecto, y sus niveles normales en nuestro organismo mejoran la función metabólica, mejoran la función cardiovascular, la función del sistema inmunológico, la producción de hormonas, y mejoran incluso la expectativa de vida, la longevidad. Y esta mejoría en la expectativa de vida también se mantiene aún más allá de las enfermedades que pueda tener cada persona. Entonces, si la evidencia nos dice que trabajar el optimismo, la actitud positiva, confiere expectativa de vida y mejora la salud de una persona,
la evidencia, solo por eso ya en la práctica médica valdría la pena incorporar el hacer conciencia sobre estas posibilidades, comprender los beneficios que trae para nuestra salud, aplicarlo en nosotros mismos y enseñarlo a nuestros pacientes. Claro, y eso, exacto, generaría un impacto positivo en la calidad de vida. No trabajaríamos tanto en la corrección, sino en la prevención de muchas enfermedades que no tendrían que por qué ser crónicas ni incluso presentarse, porque estamos educando nuestra forma en que tratamos nuestro cuerpo, nuestra mente, y por lo tanto la interrelación entre ellas dos y la salud, digamos que vibraría o se daría de una forma mucho más natural, porque si alimentamos bien nuestro cuerpo en todos los aspectos, o sea, no solamente en lo que comemos, sino en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que sentimos, pues no vamos a generar esos cortocircuitos de nuestros sistemas, sino un funcionamiento más adecuado y más tranquilo, que es parte de lo que incluso vamos a hablar dentro de 8 días, que vamos a hablar de la psicología positiva, de cómo podemos incrementar esos estados de bienestar en nuestro organismo de forma consistente. Entonces, dime. Sí, te iba a decir que los autores de estos estudios concluyen que la gente feliz, optimista y con actitud positiva suele vivir más tiempo, suele tener una mejor salud, suele tener un mejor funcionamiento de su organismo, tiene menos probabilidad de enfermar y Sí. menos probabilidad de agravarse en caso de que se enferme, porque una persona optimista o con actitud positiva busca disfrutar de la mejor forma posible la vida con la que cuenta. Y eso incluye esforzarse por desarrollar una mejor salud a través de la alimentación saludable, de no fumar, de no consumir licor. Es decir, busca tener una mejor calidad de vida y eso le hace adoptar hábitos de vida saludable. Entonces se forma como un círculo virtuoso en el que emocionalmente me siento bien y busco cosas que a mi cuerpo le hagan bien para seguirme sintiendo bien y mejor. Claro, que es lo que uno desde la parte psicológica busca promover en los pacientes, que le dé un impulso a su biología para que mejore ese estado y así uno poder también trabajar mejor desde la parte ya emocional y psicológica. Entonces, bueno, aquí podríamos durar hablando cantidad de cosas a este respecto porque es súper interesante. La idea era poder llevar una información básica general de lo que es la psiconeuroendocrinología, que además ha sido ampliada por el concepto de lo que es la medicina integrativa, que nos da una visión general, global e integrativa del cuerpo del ser humano y de su salud, de su bienestar. Vemos cómo influencia positiva o negativamente nuestros estados de ánimo y cómo eso incide en todos los sistemas de nuestro cuerpo. Ahora estamos hablando de estos sistemas, pero realmente afecta a todo nuestro cuerpo, a todos nuestros órganos, a todos nuestros tejidos. Y podemos generar ¿cómo se llama? Como una inmunidad, como una prevención, una protección, que en esta época es tan importante que nuestra inmunidad esté súper bien, súper arriba, para que podamos tener la capacidad de combatir, entre comillas, aquellas enfermedades, ¿no? Aquellas situaciones que se están presentando particularmente. Saidis, dame 3 más, porfa, porque me parece importantísimo hablar del miedo, sobre todo ahora que estamos en pandemia. Ok, si quieres, miramos las preguntas que están aquí también presentes e incluimos la pregunta del miedo si me parece un tema súper importante porque realmente es algo que ya de forma general a nivel psicológico mucha gente manifiesta permanentemente esa sensación de miedo. Y entonces es importante ver el correlato biológico que tiene con eso. Entonces, quiero invitarlos a que, ya sé que han hecho algunas preguntas, si tienen más preguntas, este es el momento para hacerlas, para poderlas darle un tiempecito de responderlas. Invitarlos nuevamente a que, si no hacen parte todavía del grupo de conciencia de muerte y vida y búsqueda de la felicidad, puedan acompañarnos allí en este grupo privado de Facebook. Invitar a que también conozcan los perfiles de Instagram, tanto de Andrés como el mío. El tuyo es doctor Dr. Valencia. Dr. Valencia, igual lo vamos a poner ahorita, también el link para que puedan acceder. Él coloca permanentemente información súper interesante relacionando justamente este impacto de nuestro bienestar físico a través de pues, la área que él maneja, que es la medicina integrativa.
Entonces voy a pasar, si quieres comienza hablando con la parte del miedo y luego voy a ir dándote las preguntas que están aquí en el chat, ¿te parece? De una. Mira, encontré un artículo interesantísimo que se llama así, psiconeuroinmunoendocrinología en pacientes críticamente enfermos. Y este artículo fue publicado en una revista de cuidados paliativos y fue escrito por una médica paliativista. Y entonces ella habla de un paciente críticamente enfermo y cómo en estos pacientes, como en todos los seres humanos, es tan importante el cuidado de las emociones. Entonces, ella encontró a partir de su estudio que la función inmune, o sea, eso de que a uno le dicen, el miedo le va a bajar las defensas, sí es cierto. Encontró que la función inmune de muchos pacientes hospitalizados está severamente suprimida, muy deteriorada, muy deprimida, y que en mucho ese deterioro de las defensas, además de la enfermedad por la cual el paciente está en UCI, por supuesto, se debe a los estresores físicos y psicológicos que ha experimentado esa persona. Y dentro de los estresores psicológicos, citan 3, el miedo, la ansiedad y la falta de sueño. Encuentran que a través del miedo, la ansiedad y la falta de sueño, se deprime la función del sistema inmune, porque entre otras se mantienen niveles muy altos de cortisol, que el cortisol solo por sí mismo deprime el sistema inmunológico. De hecho, una persona con enfermedades autoinmunes o con alergias le dan grandes dosis de corticoides, que son amigos familiares del cortisol, para que no esté tan severa su alergia. Estas personas, cuando se experimenta mucho el miedo o la tristeza, se mantiene elevado el nivel de cortisol y eso mantiene consistentemente disminuidas las defensas. Entonces, el miedo no hay que tenerle miedo. Ahorita leemos una frase lo más de chévere que encontré, sino que es una emoción que sirve para protegernos del peligro, pero que si vivimos constantemente el miedo, nuestro organismo se condiciona, así como los ratones del estudio, se condiciona a vivir operando de una forma que resulta nociva para nosotros mismos. Cuando estamos en una respuesta de miedo, nuestro sistema inmune no responde bien, porque toda la energía del cuerpo está invertida en pelear o en huir, porque siento que estoy permanentemente en peligro, más que adaptarme para buscar superar el estresor, sino pelear. Entonces el miedo genera sensación de falta de poder y de profunda vulnerabilidad. Por lo tanto, si trabajamos el miedo, podemos mejorar nuestra función nerviosa, nuestra función hormonal y nuestras defensas. La pregunta es ¿cómo? Sobre todo ahora en tiempos de pandemia, cultivando el optimismo, promoviendo una actitud positiva, promoviendo el autocuidado a través de la alimentación saludable, de la higiene del sueño, sonriendo y abrazando, y no es por molestar, solo sonreír y abrazar aumenta los niveles de oxitocina, que es una hormona que produce muchos efectos positivos en el organismo. A través de cultivar la esperanza, de disfrutar un buen libro, una buena comida, una buena película. Es cierto, eso sube también los niveles de serotonina y los niveles de oxitocina. Entonces, todas estas prácticas que son sencillas, vemos que nada de lo anterior cuesta económicamente. Bueno, bonito, barato, el acceso de todo. El asunto es practicarlo de forma consistente. Exacto, todas estas prácticas que son tan sencillas y que no representan un costo desde el punto de vista económico, representan un beneficio gigantesco para nuestra salud y para nuestra calidad de vida. No solo para prevenir enfermedades, sino para mejorar su pronóstico en caso de que ya estemos enfermos, con cosas tan sencillas que tienen toda la evidencia. Sí, y a veces la gente no cree todavía, ¿no? Que son cosas tan sencillas, entonces no, pero voy para que me receten eso, pero es que si realmente lo hace de forma consistente, lo que está activando es toda la biología, la bioquímica positiva del organismo, y nosotros somos una, no diré yo una droguería ambulante, sino que tenemos toda la potencialidad de las drogas benéficas en nuestro propio organismo, como hacer ejercicio, como recibir el sol, como abrazar, como parecen cosas realmente sencillas, pero que generan una cantidad de una cascada de neurotransmisores que son muy positivos para el bienestar.
para el bienestar emocional y para el bienestar físico, ¿no? Bien, y valga aclarar, aquí hay que hacer un apunte importante como médico, que por supuesto no basta solo con trabajar la emoción, evidentemente. No se trata de voltearnos, digamos, al otro lado, en el que solo importa la mente y el cuerpo no importa, como Ujú. sucede en la medicina convencional, que solo importa el cuerpo y lo demás no. No, no, no. Sí. También cuando hay una alteración biológica, una alteración estructural en nuestro organismo, evidentemente necesitamos del apoyo de un servicio médico para poder corregir lo que biológicamente no está bien, Claro. porque yo puedo tener una enfermedad muy grave y a punta de sentirme feliz y dar abrazos no me voy a mejorar, evidentemente. Necesito medicamentos que mejoren, necesito aprender a alimentarme bien, necesito dormir bien, necesito hacer actividad física, necesito eh, aprender estrategias médicas que apoyen el trabajo psicológico, Sí. porque se necesita tratar la biología y tratar la mente. Eso es bien importante que lo señales porque si no hay que parcializarnos en solo una cosa, sino es No. realmente justamente la dinámica de saber de tener el balance en las partes, ¿no? Sí, es decir, no estamos diciendo, no sé, una persona con cáncer, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz y siendo feliz te mejoraste del cáncer. Pues no, evidentemente requiere la ayuda de un médico para potenciar su inmunidad, para una radioterapia, para una quimioterapia, lo que sea, y además trabajar sobre su parte psicológica. Entonces, esto se trata de integrar. Mm, Nada pesa más que lo otro. Todo contribuye en igual medida. Por lo tanto, integrando todo es que podemos buscar la salud y la calidad de vida con el mayor fundamento y desde todas las dimensiones que humanamente nos resulten posibles. claro. Muy bien, bueno, vamos a agradecer a las personas que nos están Zaida acompañando desde Villarraga México, Psicología. Panamá, Cápsulas de bienestar. Brasil, bueno, de Bogotá, de Colombia, por su compañía. Aquí algunas preguntas, creo que algunas ya las fuimos tocando un poco, pero nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el origen de las enfermedades autoinmunes como la artritis? Es multicausal, es decir, no se le puede atribuir una sola causa, hay Mm, varias causas. Desde el punto de vista médico, una enfermedad autoinmune se define por la pérdida de la autotolerancia, es decir, la pérdida del cuerpo, de la tolerancia del cuerpo hacia su propia estructura. ujú, Entonces el cuerpo comienza a reconocer como ajeno lo que le es propio y como lo reconoce como ajeno, comienza a atacarlo. mm, Entonces comienza a autodestruirse. Por eso se llama autoinmune, porque el sistema inmune se vuelve contra mí mismo. ujú, Biológicamente puede tener muchas causas. Contribuyen los factores genéticos, contribuyen factores de riesgo como el fumar, por ejemplo, contribuye una alimentación no saludable, contribuyen ciertas infecciones virales, contribuye la exposición a metales pesados, contribuye muchos aspectos biológicos que participan en la génesis de una enfermedad autoinmune. No ujú, son de causa única. La alimentación es fundamental en las enfermedades autoinmunes, pero fundamental. Hay algo que se llama mimetismo molecular, que es sí, la semejanza estructural que tienen algunos proteínas de los alimentos con proteínas de nuestro cuerpo. mm, Y cuando, por ejemplo, tenemos exposición a esas proteínas de esos alimentos, como el gluten, ahora no hay que satanizar al gluten, solo en casos especiales, ajá, resulta que se desarrollan reacciones autoinmunes a partir de que nuestro cuerpo confunde una proteína con otra porque ujú, cree que son lo mismo. Se llama mimetismo molecular. Ahora, ajá, desde el punto de vista psicológico, ujú, ¿qué alimenta una enfermedad autoinmune? Generalmente de fondo hay un conflicto emocional muy importante que puede estar marcado por una experiencia traumática, que ujú, puede estar como una violación, por ejemplo, que ujú, puede estar marcado por una gran culpa, por ujú, ejemplo, que puede estar marcado por una relación muy disfuncional que pude tener con mis papás, por ejemplo, y que no elaboré adecuadamente desde el punto de vista psicológico. sí. Entonces yo en el fondo de mi cuerpo dudo de mi derecho a vivir porque siento mucha culpa, porque no he integrado a mis padres, por muy diferentes motivos. Ujú,
como dudo de mi derecho a vivir, la respuesta si dudo a vivir, pues es morirse. Ujú. Pero la intención de morir no es tan grande, no es tan fuerte como para llevarme a concretar un suicidio, pero no por eso mi cuerpo deja de leer que me quiero morir. Entonces mi cuerpo se comienza a autodestruir. Entonces me comienzo a matar, pero de a poquitos. Sí. Esa es más o menos desde el punto de vista psicológico lo que explica eh, o acompaña al desarrollo de muchas enfermedades autoinmunes, pero cada una tiene sus particularidades. Ujú. Está el artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, la dermatomiositis, la polimiositis. Bueno, hay una cantidad de enfermedades autoinmunes en que cada una, de acuerdo a su severidad, participan diversos factores biológicos y diversos factores psicológicos. Sí. Pero el fondo de eso es el dudar de mi derecho a vivir y Ujú. el concretar una forma para no continuar viviendo que no me lleve a tomar una decisión inmediata, sino acabar con la vida de a poquitos. De allí la importancia que el tratamiento también sea multidisciplinar, ¿no? Que hay una parte de mirar la alimentación, mirar los factores genéticos, mirar las condiciones de vida, pero también la parte emocional y ahí se da realmente una mejora consistente en el tiempo, ¿no? Entonces es bien interesante la parte de las enfermedades autoinmunes, me parece un capítulo súper interesante, obviamente. Es precioso. Nos preguntan aquí, ¿qué es holístico? Holístico es un prefijo griego. Viene Uh-huh. de la palabra holos, que significa totalidad. Uh-huh. Totalidad significa comprender, en este caso hablando de la salud, al ser humano y a la salud, no como un cuerpo que va solo por el mundo, sino como una red biológica en el que todas las partes interactúan entre sí para formar un todo, y en el que participa no solamente mi biología, sino mi mente, mi pensamiento y mis emociones. Uh-huh. Entonces trato a un ser humano no como una enfermedad, sino como un enfermo con una historia de vida particular, con unas creencias, con unas vivencias que determinan su comportamiento y que contribuyen a que su enfermedad se desarrolle de esta forma y no de esta forma. Porque hay personas hipertensas que se mueren por la hipertensión y hay personas hipertensas que no se mueren por la hipertensión. Y los dos tienen hipertensión. Entonces, en los estilos de vida de cada uno Uh-huh. están los factores que explican por qué uno evolucionó para este lado y por qué otro evolucionó para el otro. Holístico es explorar de la mejor forma posible todos estos factores. Y en mucho implica aprender a explorarlos en ti mismo para a través de hacerlo en ti mismo poder apoyar a otros en su proceso desde la propia vivencia y desde la academia y la experiencia. Uh-huh. Pero la autoridad moral lo otorga el aplicarlo contigo. Claro, el conocimiento personal, conócete a sí mismo, que ya nos decían desde hace muchos siglos, es de vital importancia en estos procesos de salud y de desarrollo personal, ¿no? Entonces, bien, muy interesante. Nos preguntan también si esto es igual a la biodescodificación. Está ligado, es que no lo podemos fragmentar. La descodificación biológica de las enfermedades es una disciplina de reciente desarrollo que busca encontrar la emoción detrás del síntoma y Ajá. generalmente se ubica dentro de los 6 primeros años de vida de la persona, con experiencias emocionales que se vivieron mientras estaba desarrollando su personalidad y su esquema de pensamiento y que de una u otra forma han resultado difíciles de solucionar. Mira, hay varios autores en el mundo que trabajan esta parte de descodificación biológica, que trabajan la parte de medicina psicosomática, pero hay un autor, para las personas que les apasiona este tema, hay un autor prolífico, buenísimo, excelente. Él es médico y luego hizo un doctorado en medicina psicosomática en Francia. Se Uh-huh. llama Salomón Selam. El doctor Salomón Selam es médico psicosomático y ha dedicado toda su vida a estudiar su vida profesional, a estudiar la correlación entre la emoción y la actividad física y el trabajo del inconsciente,
porque Ujú. muchas de estas cosas que estamos hablando están en nuestro inconsciente, no Ujú. están latentes aquí a flor de piel que las podemos evidenciar viéndonos a los ojos, no, Claro. sino que están en nuestro inconsciente y se exteriorizan ocasionalmente a través de ciertas palabras, de ciertos comportamientos, de ciertas frases, de ciertas conductas, que si tú comienzas a apasionarte por el tema y a estudiarlo, comienzas a desarrollar la aptitud clínica y la intuición suficiente para detectar estas pequeñas cosas en ti y afinarlo a través de detectarlo en ti para aplicarlo con otras personas. Este doctor es una cosa loca, su trabajo en este tema, Salomón Selam, Ujú. es excelente y hay una psicóloga PhD en psicología clínica en Francia que se llama Lise Bourgois, que Ujú. también trabaja mucho en estos temas. Entonces, mm, y hay otro investigador español que se llama Joan Garriga Bacardí, que Ujú. también trabaja este tema psicosomático y el papel de la mente en el cuerpo, la influencia. Sí. Entonces, para las personas que les apasione este tema, que de repente quieran profundizar un poco más, trabajar con estos tres autores sería una cosa buenísima porque pueden empezar su propio camino de autoconocimiento y de sanación a Ujú. partir de la psico-neuro-inmunoendocrinología. No, lo que nos falta es tiempo para poder, primero, hablar de más cosas y dos, para estudiar cantidad de autores y de investigaciones súper interesantes que desafortunadamente no se conocen más en el medio, ¿no? A pesar de que ya hemos sido, digamos que el medio científico, médico, psicológico de Occidente ha venido ampliando cada vez más su visión y su concepción por todas las evidencias que han surgido, aún el modelo, digamos, como que tradicional está muy presente, a pesar de la evidencia, pero esto, por eso los invitamos justamente a que conozcan de primera mano estas fuentes de conocimiento para que vean los estudios tan interesantes que hay al respecto. Entonces, ahí ya nos dejaste bastante tarea para poder revisar. Bien, aquí hay otra pregunta que creo que de alguna manera ya la contestaste y que la vamos a profundizar mucho más en 8 días, que vamos a hablar sobre la psicología positiva, que habla de cómo se pasa de la tristeza al optimismo sin estresarnos. Entonces, invitamos a la persona que hizo esta pregunta que nos acompañe entre 8 días y vamos a ver esas estrategias metodológicas y cómo la psicología positiva nos habla justamente de esto, de cómo podemos incrementar el bienestar en nuestra vida, cambiar esos patrones de pensamiento y ver cómo el optimismo lo podemos realmente aprender, que es una de las grandes aportes que nos deja Martin Seligman en el trabajo de la psicología positiva. Pero podríamos sugerir a esta persona que puede comenzar por disfrutar de un buen libro, de una buena película, de una buena canción, de una buena comida, por sonreír más, por abrazar más, por dar más las gracias. Pequeñas cosas que van a subir su oxitocina, su serotonina, su dopamina. Uh -huh. Por ahí podemos comenzar. Sí, digo que son como pequeñas pildoritas que nos tomamos diariamente que no tienen ningún efecto contraproducente, que van a ayudarnos a generar ese cambio. El asunto es que es importante también reconocer el patrón de pensamiento que está teniendo la persona permanentemente, porque si lo hace solamente, pero no cambia el patrón de pensamiento, difícilmente se va a dar ese cambio al optimismo. Entonces vamos a verlo con más calma dentro de 8 días. Aquí... pregunta, ¿cómo sé si me estoy generando una enfermedad a causa de emociones reprimidas antes de llegar a tener alguna patología? Es necesario consultar, porque cada caso es individual. Es decir, no se puede responder genéricamente a esa pregunta. Eh, todos tenemos una historia personal diferente, cada uno fuimos criados bajo un modelo diferente que ha condicionado nuestro pensamiento, nuestras creencias y nuestro comportamiento y las elecciones que hacemos en la vida con respecto a con quién me relaciono, cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con mi entorno, cómo me alimento, cómo duermo, fumo, no fumo. Son tantas cosas que me llevan a elegir que encuentran su fundamento en mi historia personal. Por lo tanto, decirle a una persona puntual que no conocemos no es posible porque carecería de fundamento. Es necesario consultar, así no te sientas enfermo. Oye, a propósito, uno debería ir al médico, así no esté enfermo, por lo menos 1 o 2 veces al año,
así no tenga nada. ¿Por qué? Porque hay que hacerse exámenes de sangre. Uno no puede adivinar mágicamente cómo está por dentro el organismo de una persona si no lo estudia. Hay que mirar cómo está el azúcar, cómo está funcionando la tiroides, cómo está el colesterol, cómo está el hígado, cómo están los riñones, cómo está el colon. Y pues eso se logra a través de exámenes y de una consulta con un médico. Entonces, más allá de que te sientas mal o no te sientas mal, te sugeriría consultar a una persona que practique la medicina integrativa, que esté formada realmente en el campo, no que diga hacerlo. Es que Ujú. aquí en Hay Colombia hay muchas prácticas de esas, ¿no? Pero que esté formada realmente y cuéntale y puedes acudir con confianza a expresar lo que sea que sientas, Ujú. pienses, quieras o desees de esa consulta. Y esta persona, practicante de esta especialidad médica, te va a poder apoyar, te va a solicitar exámenes, te va a ayudar a encaminar en la exploración de tu interior y a partir de eso vas a poder mejorar tu salud, mejorar tu calidad de vida o eventualmente incluso mejorar alguna enfermedad que ya tengas. Pero necesitamos orientación. Claro, cada caso realmente es particular y creo que nos ocurre mucho tanto a los médicos como a los psicólogos que nos hacen preguntas de 3 segundos, ¿no? De qué hago con tal caso, con tal enfermedad o con tal situación. Pero es que tenemos que entender el contexto, todas las variables que pueden estar implicadas. Ahora, si de forma psicológica te diría, si estás sintiendo que estás dejando emociones reprimidas, es decir, que no estás expresando de pronto tu ansiedad, tu miedo, tu inconformismo, porque te da miedo el poderlas expresar, de alguna manera ese síntoma se va a generar. Puede que inicialmente de forma psicológica o emocional y luego va a tener una repercusión a nivel biológica. ¿Sí? Porque es como que vamos dejando huellita, huellita y vamos aguantando y aguantando y aguantando hasta que explotamos. Y podemos explotar a través de un trastorno, una disfunción desde la parte emocional y comportamental o a través de un síntoma fisiológico. Muchas veces enfermamos lo que callamos, lo que tú decías, ¿no? Entonces, desde que haya una emoción que esté reprimida, que no se esté canalizando, que no se esté expresando, va a generar algún tipo de malestar. Entonces, lo ideal es irse trabajando paulatinamente con esas emociones para no llegar a ese punto, ¿no? En medicina psicosomática hay dos máximas muy importantes, que una la mencionaste ahorita, Saides, el cuerpo habla lo que la boca calla. Esa es una. La otra es lo que no decimos no se muere, lo que no decimos nos mata. Uh -huh. Por eso cuando... Todas las cosas que guardamos, que reprimimos, que representan nuestra historia emocional, a la que evitamos enfrentar por el reto y el dolor que muchas veces supone, eso que evitamos no se va porque yo lo ignore, eso sigue ahí. Uh Y -huh. si yo lo ignoro sistemáticamente a lo largo de los años, eso no se va a quedar ahí, sino que el cuerpo se va a saturar en su sistema de energía de tanto reprimir eso y lo va a exteriorizar a través de una enfermedad. Uh -huh. Exacto. Es la importancia que estemos monitoreando y verificando nuestra salud física y mental. Nos preguntan también qué peso tiene la genética en las enfermedades. Mucho, pero no es el único. Anteriormente se podía escudar uno en decir, no, eso es genético, eso es genético, eso es genético, y ya como es genético quedó con una sentencia de muerte firmada desde Sí. que nació porque sus padres tuvieron esta enfermedad, entonces usted la va a tener. Y no, las enfermedades son multifactoriales. Por supuesto, hay enfermedades enteramente genéticas en el que un cromosoma está mutado y por muy optimista que yo sea y muy feliz que me sienta, el cromosoma va a seguir mutado, sí, evidentemente. O sea, Uh -huh. no hay que tener el pensamiento mágico, pues. Uh -huh. Pero hay muchas enfermedades, la mayoría, en que yo puedo tener mi padre o mi madre o mis abuelos con diabetes, con hipotiroidismo, con hipertensión, con un cáncer, etcétera, pero no por eso yo voy a tener todo lo anterior. Ahí influyen entonces la alimentación saludable, la higiene del sueño, la higiene mental, la exposición a toxinas como el cigarrillo o como el licor, las elecciones cotidianas, la liberación de mis conflictos emocionales a partir de trabajar con un psicólogo. Entonces, si yo tengo una herencia
pero protejo mi organismo de esa herencia Ujú. practicando todo lo que está alrededor, que es la epigenética, pues por mucha herencia que tenga, puede que no llegue a desarrollar la enfermedad, porque todas las otras causas que provocan esta enfermedad las estoy abordando. Es Claro. decir, tener algo, la genética en algo no es una sentencia que me va a condenar, Ujú. me confiere más riesgo, pero yo puedo disminuir ese riesgo a partir de tratar todo lo que está alrededor. Yo creo que ese es uno de los grandes regalos que nos dio la epigenética y es desmitificar el hecho de que sí, está todo dado y que no vamos a poder modular nada. Tenemos sí una base genética, pues que es importante y hay cosas que no vamos a poder modular, el color de los ojos, a menos que nos pongamos lentes de contacto, las facciones que van dadas en ciertas características genéticas, pero ya se tiene evidencia de que la expresión de ciertos genes de ciertas enfermedades se puede activar o no acorde a todas las características medioambientales de alimentación, del estrés, de las emociones. Entonces, está en nuestras manos poder evitar muchas cosas y poder modular otras, ¿no? Que es una gran, digamos que descubrimiento, entre comillas, porque anteriormente pensábamos eso, que no, estamos determinados a tener, Sentenciados. exacto, sentenciados, y ahora sabemos que hoy hay una parte que no vamos a poder modificar, pero otra que sí en la expresión genética. Entonces, bueno, súper interesante. Bueno, aquí te están diciendo que excelente médico, que muy interesante, todo lo que hemos hablado, que se necesita una segunda parte para poder hablar más de todo lo que estamos hablando realmente. Necesitamos, para cada una de estas cositas podríamos tener una sesión particular. Aquí nos dicen que sí, el apapacho genera bienestar, sí, realmente genera bienestar. Además es muy rico, Sí, por favor. nos preguntan, en las mujeres la menopausia es una etapa hormonal muy difícil que no es comprendida por los médicos. Nos están comentando, no sé tú si tengas que decir algo respecto a la menopausia desde la Sí, visión. mira, existe en las mujeres se denomina menopausia, que es la disminución y luego cese de producción de algunas hormonas por parte de los ovarios. Uh Y -huh. en los hombres también existe, se llama andropausia, la disminución en la producción de algunas hormonas por parte de las glándulas suprarrenales y los testículos. Esa es la parte biológica, pero hay que comprender los cambios que esa parte biológica trae a su alrededor. Si yo tuve durante 50 años de mi vida unos niveles de estrógenos o de testosterona muy altos, óptimos, elevados, y de repente dejo de tenerlos, eso genera impactos en mi biología y en mi psicología. Yo Emocional. pierdo vitalidad, puedo volverme más vulnerable en la parte emocional, puedo tener más propensión a desarrollar enfermedades como la enfermedad cardiovascular. Uh Es -huh. decir, me enfrento a cambios en mi biología y en mi pensamiento consecuentes con la disminución de esas hormonas. Estos se llaman circuitos de retroalimentación, en la que no es solamente que tuve un pensamiento triste y entonces produje cortisol y entonces se me bajaron las defensas, no, o que produje una hormona y esta hormona me fregó el resto de la existencia, no. También puede suceder que dejé de producir una hormona, ya no es en exceso como el cortisol, sino en deficiencia como el estrógeno o la testosterona. Dejé de producir una hormona y esa falta de esa hormona también impactó mi psicología, Uh porque -huh. me dio más ansiedad, me dio más insomnio, me dio más depresión. Son Ok, circuitos de retroalimentación en lo que todo tiene que ver con todo. sí. Ok, y finalmente la última pregunta, porque hoy nos extendimos bastante. ¿Qué tan eficaz considera a la homeopatía? Bastante. Uh -huh. Ahora podrás presentar toda la evidencia que quieras en contra, toda. También podemos presentar toda la evidencia que quieras a favor. Es un sistema médico muy bonito, muy integral, que se desarrolló en Alemania, un médico que se llamaba Samuel Hahnemann, y básicamente busca lograr la restauración del funcionamiento biológico normal del organismo de la forma menos agresiva y más natural posible. Uh -huh. Muchas personas
unifican, confunde medicina integrativa con homeopatía. No, la Mm, homeopatía es una de las estrategias terapéuticas de la medicina integrativa. Una. Te- Está la homeopatía, la homotoxicología, la terapia neural, la farmacología vegetal, la acupuntura, el tratamiento metabólico, la medicina ortomolecular, los sueros con oligoelementos. O sea, lo que hay es una cantidad de cosas, ujú. pero es bueno de repente ampliar Entiendo. en el imaginario colectivo para que sepamos que la medicina integrativa o alternativa no es solo homeopatía y goticas y agüitas, no, nada que ver. La medicina integrativa es mucho más que eso. Una de sus partes es la homeopatía, pero nosotros antes de ser médicos integrativos somos médicos. Pedimos exámenes, pedimos radiografías, pedimos ecografías, consultamos con otros especialistas. O sea, esto no se reduce a un agua mágica que te va a curar. Esto se amplía a muchas estrategias de intervención que van a contribuir con tu curación, con tu salud y con tu calidad de vida. A mí me parece importante entender eso, o sea, la homeopatía sería una de las técnicas o metodologías para trabajar el desarrollo, digamos, de la medicina integrativa o de la psiconeuroinmunoendocrinología porque afecta a todos los sistemas, ¿no? Exacto. Esta parte terapéutica que implica darle una sustancia a tu organismo ya debe ser enteramente llevada a cabo por un médico, por supuesto. Ok. Si tú vas a un yerbatero o lo que aquí se llama un tegua en Colombia, pues no. Tú necesitas visitar a una persona que tenga la formación técnica, académica, científica, que pueda ofrecer el tratamiento más acertado, más basado en la evidencia y más clínicamente posible para tu enfermedad. No se trata de consultar a alguien que me dé un agua y esperar que esa agua me quite el cáncer, porque eso no va a pasar. Ujú. Necesitas una intervención completa, una persona que puede que te dé una homeopatía, que es lo que las personas llaman una agüita. ¿Sí? Pero eso no va a ser lo único que te va a hacer. Te va a pedir laboratorios, te va a pedir imágenes, te puede formular un medicamento químico si es necesario, te Mm. va a examinar, te va a auscultar tus pulmones, te va a preguntar por tu historia de vida, te va a administrar un suero. O Claro, sea, es hay una, muchas cosas más allá de solo un agua mágica. Claro, hay que ver el trasfondo realmente de una formación seria, con una visión integrativa. Entonces ahí los invitamos a quien desee hacer una consulta de una medicina integrativa que contacte a Andrés, realmente su calidad humana, su calidad de profesional, es súper, súper recomendado. Entonces pueden buscarlo en Instagram, en su red social. Ahorita vamos a dejar el link para que puedan encontrarlo y seguirlo allí. No está en Facebook, entonces pueden buscarlo directamente en Instagram. Vamos a dejar también los datos de contacto directamente en el lugar donde la atiende para quien desee hacer ya una consulta particular personal. Quisiera... Gracias, Aidis. A mí esto me encanta. Es que tú me Sí, preguntaste al principio, tú me preguntaste al principio qué es la medicina integrativa y mi respuesta fue subjetiva, o sea, fue personal. Yo te dije, es mi pasión, es lo que más amo en la vida. Sí, pero eso es lo que yo siento. Técnicamente es lo que hemos explicado, pero este tema es apasionante cuando se hace bien hecho, con fundamento técnico y científico, con exploración de la parte emocional, con propiedad para poder asesorar a tus pacientes en cómo alimentarse, en tal cosa, tal otra. Los resultados son muy bonitos y la relación que tú forjas con tu paciente trasciende hola, este es tu resultado, tómate esto y vete. No, los se 15 convierte minutos en de una, la consulta de PS. se convierte una consulta de primera vez con nosotros. Hemos durado hasta 3 horas en una consulta de primera vez y no soy psicólogo, soy médico. Porque hay que dedicar el tiempo para mm, poder comprender un poco más el mundo y la historia personal y los hábitos de vida, saludables o no, de la persona que te está consultando, porque solo procurando una idea más global de esta persona, puedes tratarle realmente de una forma individualizada y conveniente. De lo contrario, sigues en el mismo protocolo lineal Claro. de la práctica convencional. Ok.
Andrés, mil gracias por aceptar la invitación, por compartir aquí con nosotros este conocimiento, este espacio para nutrir a las personas que están asistiendo, acompañándonos hoy, para quienes lo van a ver después en diferido. Agradecer a las personas que nos acompañaron, gracias por colocar ahí su opinión, cuéntenos qué tal les pareció, si lo invitamos nuevamente para que nos amplíe más alguno de los temas, que sería pues muy interesante. Invitarlos a todos a que conozcan también el grupo privado de Facebook, Conciencia de Muerte y Búsqueda de la Felicidad, donde trabajamos el tema del desarrollo de la conciencia de muerte, de la importancia de prepararnos para este momento, de la importancia de trabajar el miedo, que tanto que hablamos del miedo en este tema particular a la muerte, al que todos nos enfrentamos en algún momento de la vida, y cómo podemos potencializar nuestra felicidad. Y por eso estamos trabajando estos lives que abordan diferentes aspectos de la salud humana de forma integral, justamente porque no es solamente un pedacito, está la parte emocional, está la familia, hemos hablado de diferentes temas que nos amplían justamente la visión del ser. Entonces, invitados a participar. Dentro de 8 días hablaremos sobre la psicología positiva. Dentro de 15 días hablaremos sobre muerte en tiempos de COVID, que realmente ha generado un impacto, una forma diferente de elaborar esos duelos, que es muy importante poder acompañarlo. Y el día 10 de marzo tendremos una invitada especial, Diana Murillo, desde Perú, que nos va a hablar sobre el tema de la visión transpersonal e integrativa también, pero ya desde la psicología de las parejas, de nuestras relaciones emocionales, que también es muy importante. Entonces, Andresito, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Y sí, aquí ya está diciendo que te vamos a invitar nuevamente. Te mando un abrazo grande, un abrazo para todos. Muchas, muchas gracias. A todos gracias y a ti gracias, Aidis. Buenas noches, que estén bien. Zaida Villarraga Psicología, cápsulas de bienestar. Trabajando el ser.